Bien, nosotros hoy es nuestra cuarta sesión de este estudio que hemos titulado Viendo mi vida con los lentes de Dios. La idea es, a partir de la vida de José, extraer lecciones que nos ayuden a poder ver la vida desde una perspectiva que usualmente nosotros no la vemos. Y de hecho, luego de una sección introductoria, la mayoría de los que están aquí recordarán que nuestra segunda sesión se tituló La vida tiene dos lecturas. Y tiene que ver con que una cosa es cómo yo veo la vida horizontalmente, humanamente hablando, y otra cosa es cómo Dios ve la vida en función de lo que Él está haciendo. Y el discipulado cristiano precisamente consiste en que nosotros poco a poco comencemos a ver la vida, no desde el punto de vista humano nuestro, sino desde el punto de vista de Dios. Y en la medida que mi visión de la vida y de las circunstancias en las que yo me veo envuelto se acercan a las de Dios, yo voy entonces a poder reaccionar de una manera que complazca a Dios, de una manera que resulte en mi gozo y en una glorificación de Dios en mi vida. De hecho, la propia consejería, cuando nosotros los pastores o los consejeros reciben una persona en consejería, lo que uno trata de hacer es que la persona comience a ver las cosas como Dios la ve. La consejería es sencillamente arrojar luz para comenzar a ver la vida como Dios la ve. Y entonces comenzar a responder ante la vida como Dios quiere que nosotros respondamos. Y por eso decíamos que la vida tiene esas dos lecturas, una lectura humana y una lectura divina. Y en la sesión entonces posterior a esa, que fue la de la semana pasada, veíamos un primer aspecto que es muy, muy notable en la vida de José. Y es la providencia de Dios. A lo largo de toda la historia de José, desde el capítulo 37 del Génesis al capítulo 50 del Génesis, que es donde está la historia de José, nosotros nos damos cuenta que Dios está involucrado en cada uno de los detalles de la vida de este hombre y de esta familia, digamos. Y por lo tanto, una primera cosa que nosotros podemos extraer de la historia de José es que nosotros debemos tener más pendiente la providencia de Dios en nuestras vidas, el accionar de Dios en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros y alrededor de nosotros, porque nada es casual en nuestras vidas. Dios tiene control absoluto de esas cosas. Y así titulamos el tema de la sesión anterior, teniendo en cuenta la providencia. Y hoy entonces, continuando con nuestra clase, esto es simplemente para que sirva de introducción, porque hoy hay un grupo que se une al grupo que ha estado siguiendo este curso. Hemos titulado el tema de hoy Exaltado para servir, hablando de José. Pero para cerrar el tema que les acabo de decir de la providencia, dijimos la semana pasada, la mano invisible de Dios puede ser oscurecida a veces por la niebla de las circunstancias. Pero solo porque no podemos ver el sol en un día nublado no significa que no esté allí. Eso es una manera práctica y hasta cierto punto poética de decir que a veces cuando no vemos a Dios o no nos damos cuenta de su accionar, no quiere decir que Dios no está trabajando. Es de la misma manera como cuando vemos las nubes y no vemos el sol, pero hay un sol por encima de las nubes que sigue ahí radiante con la misma intensidad, con el mismo poder, por encima de la niebla o de las nubes. Y así es Dios en nosotros. Entonces comencemos a hablar de este tema de la exaltación de José por parte de Dios para servir. Veamos entonces cómo Dios orquesta las circunstancias en la vida de José y vamos a ver como una especie de cronograma o línea de tiempo en la medida que, y a medida que lo vayamos viendo, vamos a ir viendo cómo Dios fue orquestando poco a poco la vida de José. Vamos a ver su providencia y vamos a ver cómo la exaltación de José en el capítulo 41 del Génesis es obra
casi exclusivamente o exclusivamente de Dios. Lo primero que ocurre, y eso está en el Génesis 39:20, es que José es acusado por parte de la esposa de Potifar, un funcionario egipcio, y es acusado por ella de haberla abusado. Y a pesar de eso, José queda vivo. A José no lo ejecutan, sino que queda vivo, pudiendo haberlo ejecutado. Eso es parte del cuidado de Dios. Y es colocado en un lugar, se nos dice, donde se encerraban los presos del rey. Y eso es importante para lo que va a ocurrir un poco más adelante. En Génesis 39:21 se nos dice que el Señor le concede gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. O sea, Dios produjo gracia, le hizo caer bien al jefe de la cárcel, a José. José le caía bien al jefe de la cárcel por la acción de Dios en la vida de esa persona. Génesis 39:22 se nos dice que todos los presos les son confiados a José. José llega a la cárcel, el encargado de la cárcel se da cuenta que este es un hombre extraordinario en administración, en gestión, y le entrega el cuidado de la cárcel. Un poco más adelante nosotros sabemos en Génesis 41 que el copero del rey y el panadero del rey ofenden al rey. Y como les dije en el segundo círculo, José fue colocado en el lugar donde ponen los presos del rey. Y sucede que el copero y el panadero han ofendido al rey y fueron apresados, y nos damos cuenta entonces que son colocados en el mismo lugar que José, 43. Posteriormente, en 45, el copero y el panadero tienen un sueño y José los ve tristes. José les pregunta, ¿qué pasa? Ellos le dicen, tuvimos un sueño que nos preocupa, y José se ofrece a interpretar el sueño, que Dios puede más bien interpretar el sueño. El copero, en Génesis 40, 13 al 20, se nos dice que José interpreta ambos sueños y se cumplen, tal cual José lo había dicho. En Génesis 40, 21, el copero es restaurado a su posición original. El panadero lamentablemente no fue restaurado a su posición original. Luego de esto entonces vemos cómo en Génesis 41:1 el rey, el faraón, tiene un sueño. ¿Ok? Y sucede que nadie lo puede interpretar, a pesar de que él tenía muchos sabios, muchos entendidos en ese momento. El copero introduce a José en 41:9 y dice, yo conocí un hebreo en la cárcel que tiene la habilidad, la capacidad para interpretar sueños. Me interpretó uno a mí, interpretó el del sueño del panadero y se cumplieron al pie de la letra. Entonces el faraón llama a José para que le interprete el sueño, y José interpreta en el 41:25 y siguiente. Se nos dice que José interpreta el sueño del faraón y es exaltado. Esto fue un resumen de la línea de eventos que tuvieron que acontecer para que José fuese exaltado por el faraón. Si nosotros tuviéramos el tiempo, pudiéramos hablar de cada suceso, de cada círculo, cómo Dios le dio a José la capacidad, la habilidad, lo conectó con la gente apropiada para que todo esto ocurriera. Al final, vemos a José exaltado. Y a lo largo de todo este proceso, el carácter de José brilla en medio de su aflicción. José es un hombre que está siendo afligido por Dios. Incluso esta misma exaltación, esto no es todo color de rosas, él todavía es un esclavo en Egipto, y a pesar de eso, nosotros vemos cómo José, y estos son algunos aspectos del carácter de José que yo quisiera como nota, aunque no es el objetivo de la noche de hoy, pero como nota dejar claro cómo José vive. En primer lugar, él honra a Dios resistiendo la tentación. Todos conocen en el capítulo 39 de Génesis cómo José es tentado por la esposa de Potifar, que todos los días le decía, acuéstate conmigo, y él insiste que no lo puede hacer. Él se mantiene firme y resiste esa tentación al punto que ella se le abalanza, le rompe las ropas
y él sale huyendo de su presencia. Y sus palabras fueron: ¿cómo puedo yo, luego de que tu esposo confió en mí, hacerle ese mal a él y hacer ese mal a Dios? Vemos cómo él brilla en ese sentido con el dominio propio y la santidad personal. Por otro lado, vemos como en el 44 y 7 él está sirviendo a los presos. Se dice que José les servía a los presos. Incluso en el 47 se nos dice que se le acerca al copero y al panadero y le dice: ¿por qué están tristes sus rostros? O sea, José era como un consejero dentro de la cárcel. Y comienza a decirle: pero tuvimos un sueño, cuénteme su sueño, Dios lo puede interpretar. Está dándole seguimiento a sus aflicciones y está sirviendo a otros. José trabaja laboriosamente. En el capítulo 39 lo vemos cómo se ganó el favor de Potifar, porque era un hombre excelente en su trabajo, y luego en el 22 y 23 vemos cómo se ganó el favor del jefe de la cárcel, porque era un hombre excelente en lo que hacía. Entonces, en medio de la aflicción, José está manteniendo su integridad, sirviendo a otros, está trabajando como se debe, confiando en Dios. Todos estos versos, 48, 41, 16, 25, 28, 32, son momentos donde José dice: Dios puede, Dios sabe, Dios va, Dios hace. Él está trayendo a Dios a su vida en diferentes circunstancias, confiando en Dios. Y por último, vemos cómo José también tiene una actitud de gratitud cuando él, al final de este capítulo, en el capítulo 41, él tiene 2 hijos. Y el nombre de los 2 hijos son 2 nombres que alaban a Dios. Le dice: Manasés, porque Dios me ha hecho olvidar mi aflicción, y Efraín, porque Dios ha hecho que yo fructifique en la tierra de mi aflicción. Ambos nombres manifestando, reflejando un corazón agradecido, a pesar de ser un hombre que tenía muchos años siendo afligido en esta tierra. Entonces eso es importante porque la aflicción prueba el carácter, la aflicción tienta en muchas direcciones, la aflicción debilita la fe y por lo tanto nos quita ímpetu muchas veces en nuestra búsqueda de la santidad. Sentimos a Dios lejos, sentimos que Dios nos ha abandonado, sentimos que Dios no está por nosotros y perdemos el ánimo y la motivación muchas veces para seguir haciendo lo que nos toca hacer en nuestra vida. Ese no fue el caso de José. Lo vemos brillando y vemos cómo su carácter verdaderamente manifestó un hombre transformado por Dios interiormente. Entonces, cuando seguimos viendo la exaltación de José, miren el suceso cómo se relata en estos versículos. Ahí vamos a comenzar a ver esto de exaltado para servir, que es el título de hoy. Génesis 41, creo que lo puse de un tamaño que se ve, dice: entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y Faraón se quitó el anillo de sellar su mano y lo puso en la mano de José. Y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblad la rodilla. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Bueno, definitivamente esta es la evidencia de que José estaba finalmente pegado. Muy pegado. Increíble. Esto es inmediatamente después que José llega a la presencia de Faraón. José interpreta el sueño y entonces comienzan a buscar quién se va a encargar. ¿Cuál era el sueño? Todos ustedes lo conocen. Yo no voy a entrar en todos los detalles, pero la mayoría lo conoce. El sueño de las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, o las gordas y las flacas. Primero las gordas y luego las flacas.
y las jabillas también que tienen fruto y otras que no tienen fruto, que están secas. Y lo que esto pronosticaba eran 7 años de mucha abundancia y 7 años posteriores de mucha escasez. Eso era lo que Dios estaba profetizando a través del sueño de Faraón y José vino e interpretó ese sueño. El faraón se preocupó, se inquietó, y ¿quién va a hacerse cargo entonces de administrar esto? De administrar la nación en medio de esta aflicción. Y José incluso le propone un plan, que no lo tengo aquí, pero está en el capítulo 41, le propone un plan y entonces Faraón dice, pues ¿quién mejor que tú para llevar a cabo este plan? Y ahí es que lo nombra, y fíjense que lo nombra como su segundo, su primer ministro. Digamos que el Faraón es el rey y el primer ministro, el presidente, digamos, ejecutivo de Egipto, lo comienza a ser José. Es interesante saber que en la historia de Egipto, esta sequía y esta hambruna y la abundancia de los primeros 7 años está en la historia secular de Egipto, así tal cual. Y hay un personaje, un misterioso personaje que no se llama José, pero quien es colocado como administrador y nosotros entendemos que fue José. O sea que hay registro de esto en la historia secular incluso. Y José entonces le es dado el ropaje, cadena, vestido, anillo. El anillo era para sellar, para firmar, o sea, se le dio capacidad de firmar a nombre de Faraón. Tenía un sello real y con una cera firmaba. Se le dio transporte. El segundo carro, el carro más suntuoso después del Faraón, lo tenía este individuo de apenas 30 años, José, en todo el imperio egipcio, considerado quizás en ese momento uno de los más poderosos, si no el más poderoso del mundo. Y por último, se le da autoridad y se le da una esposa. Al dársele una esposa, hija de un sacerdote, se eleva a José a un noble, se le hace parte de la nobleza de Egipto. Ya José no es un esclavo, digamos. José es parte de la nobleza, casado con una hija de un sacerdote de Egipto. Por lo tanto, Dios cambia de un momento a otro totalmente, completamente la realidad de José. En un santiamén, si estoy diciendo bien la palabra, Dios cambió la realidad de José. A Dios no le costó esfuerzo, requirió tiempo, requirió espera, pero a Dios no le cuesta cambiar de un momento a otro cualquier circunstancia por la que cualquiera de sus hijos está pasando. Si Él no lo hace, es por una muy buena razón. No es la dificultad que impide a Dios mejorar las cosas, resolver los problemas. Dios no se queda sin soluciones. Dios tiene propósitos. Y eso es lo que vemos en la vida de José. Y cuando vemos entonces, miren este resumen de la orquestación de Dios. Primero, Dios condujo a José a las relaciones que eran necesarias. Llega a Egipto, Potifar lo compra. En la casa de Potifar lo acusa la esposa y lo meten preso donde están los reyes, los presos de los reyes. Y ahí se contacta con el copero y con el panadero, quienes finalmente son los que lo conducen a la casa real. En segundo lugar, Dios le da las habilidades para ganarse a la gente. Un experto en gestión administrativa, un hombre sabio interpretando sueños, posiblemente un consejero. Y esa era una habilidad que en Egipto era altamente apreciada. Se entendía que los sueños de los reyes eran precisamente visiones. Y eso era algo muy del Medio Oriente, y yo diría que Dios usó incluso esa creencia en múltiples ocasiones. Tenemos el caso de este rey, este faraón, donde efectivamente Dios les reveló lo que iba a pasar en los próximos 14 años por medio del sueño. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Y la imagen de este hombre con una cabeza de oro, pecho de plata, piernas de bronce, y cómo Dios a través de Nabucodonosor predijo los próximos quizás 500, 600 años de historia.
O sea, Dios usaba esa creencia para efectivamente revelar ciertas cosas. Entonces Dios le da las relaciones para conectarlo a donde Él tiene que conectarse. Le da las habilidades para Él ganarse a la gente. Y por último, Dios orquesta las circunstancias para que sus habilidades brillen. Sucede que ponen al copero y al panadero en la misma cárcel que José. Y ese día, al otro día, a los 2 o 3 días, tienen un sueño. Y José sucede que interpreta sueños. Y luego sale el copero y luego ocurre que el rey tiene un sueño y el copero está al lado. Y cómo Dios concatena todos estos eventos con un objetivo muy claro, una línea muy clara donde Él quería llevar a José. Hasta el punto, miren cómo lo dice el mismo José un poquito más adelante, me estoy adelantando en el libro, miren cómo José lo pone, dice, ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. José tiene muy claro quién es el responsable de su destino, de su trayecto. Como un hombre que ha sufrido, en el momento que José llega a la cara de Faraón, ¿ustedes saben cuántos años tiene José sufriendo en Egipto? 13. José tiene 13 años siendo esclavo, entre esclavo y preso. Y José logra, más adelante, le declara a sus hermanos, no fueron ustedes, fue Dios el que hizo esto. José conocía a Dios como el orquestador de su vida. Con razón él estaba, lo vemos a lo largo de los 13 capítulos que cuenta su historia, lo vemos tranquilo, relativamente tranquilo. No vemos a José desesperado, no lo vemos quejarse, no lo vemos ansioso en ningún momento. Lo vemos confiado en que Dios tiene control de su vida. Y José conocía entonces lo que le digo, a Dios como orquestador. Lo primero que José, múltiples cosas dijo José, pero primero Dios ve, José sabe eso. En el capítulo 39, versículo 9, dice, él le dice a la esposa de Potifar, no hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Dios me ve. Dios me ve. Para mí una de las enseñanzas bíblicas, de las doctrinas que más nos ayudan a vivir una vida de santidad es esa. Hermano, Dios nos ve. Por afuera y por dentro. Dios oye lo que yo hablo audiblemente y lo que yo pienso. Dios conoce las intenciones del corazón. De hecho, en el Salmo 139 el salmista dice, ese conocimiento es demasiado maravilloso para mí, ¿cómo puedo entenderlo? Si subo arriba tú estás, si bajo abajo tú estás, si voy tú estás, tú me ves. La omnisciencia, la omnipresencia de Dios es sobrecogedora, debería llevarnos a una vida de sobriedad y de santidad y de integridad en lo íntimo. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, decía el salmista. Dios ve, y José sabía eso. Y esa fue la razón que él le dio a la esposa de Potifar para mantenerse en integridad. Dios me ve. No lo dijo en esas palabras, pero dice, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Dios conoce lo que pasará. José sabía que Dios ve, José sabía que Dios conoce. Miren en Génesis 48. Y ellos respondieron, hemos tenido un sueño. Entonces José les dijo, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? En 41:16, José respondió a Faraón diciendo, no está en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Vemos su humildad, vemos que él es un siervo de Dios, no soy yo. Para un orgulloso ese era el momento perfecto para lucírsela frente a Faraón. Eso es lo que los profesionales le llaman exposure.
Tú estás frente al hombre más poderoso de la tierra, esta es tu oportunidad. Tú le vas a interpretar el sueño que ninguno de sus sabios le pueden interpretar. Y ahí viene José, este muchachito, afeitadito estaba, porque antes de llevarlo donde el faraón lo mandaron a bañar y a afeitar. En esa época los hebreos eran un extremo estético de los egipcios. Los hebreos se dejaban el cabello largo, la barba. Los egipcios se afeitaban entero, cabeza, barba, todo, cuerpo, todo, se depilaban enteros. Parecían como una jabilla. Y José lo ponen así, afeitadito, y va, y es el momento perfecto para él lucírsela. Y cuando él oye el sueño, él lo primero que dice, no está en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Dios ve, Dios conoce, José sabe que Dios es que orquesta. Y por tanto, Dios controla y gobierna. Miren cómo José lo dice también en 41:25. Entonces José dijo a Faraón, los dos sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. En el versículo 28, esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. En cuanto a la repetición del sueño, porque él se soñó con las vacas y con las jabillas, en cuanto a la repetición del sueño 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que lo hará pronto. Dios lo hará pronto. Entonces, ¿en manos de quién es que está este asunto? En manos de Dios. Dios, cuéntame el sueño, que Dios te va a decir lo que es. ¿Y qué es lo que significa? Lo que Dios va a hacer. Y se repitió porque Dios lo va a hacer pronto y está determinado, está decretado por Dios. Dios es que controla, Dios es que gobierna. Pero lo más hermoso, yo diría, del capítulo es que, y ese Dios hace una obra en mí. José sabía que el Dios que ve, ese Dios que controla, que gobierna, es el Dios que también hace una obra personal en nuestros corazones. A través de las circunstancias de la vida, Dios hace esa obra en nosotros. ¿Y de dónde sacamos eso? Bueno, si lo vemos al final del capítulo, casi terminando, él tiene, se nos dice que él tuvo 2 hijos. Y en 41:51 se nos dice que él le pone el nombre, y al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y luego en el 41:52, al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Dios me ha hecho olvidar, Dios me ha hecho fructificar. Eso es ahí mismo, un poco más abajo. Luego que él se casa con esta egipcia, más adelante, pronto él tiene 2 hijos, y estos 2 hijos reciben estos nombres, y lo primero que él hace, le pone nombres hebreos, primero, y segundo, pone nombres que honran a su Dios. Y Dios ha hecho una obra en él. Él dice, yo pude estar resentido, amargado, deprimido, dolido por todo lo que yo he pasado en esta vida. Eso es lo que significa Manasés, pero no lo estoy, porque Dios ha hecho una obra en mí. Dios ha permitido que yo me olvide, en un sentido, no fue que Él se le olvidó lo que pasó, pero Él ya no lo tenía en cuenta para sus acciones presentes. Eso no determinaba lo que Él era hoy. Dios me hizo olvidar el dolor, la aflicción, los 13 años de dificultades por lo que yo pasé, incluyendo, él se fue a los 17 de su casa, o más bien lo vendieron a los 17, pero como dijimos en la primera clase, los primeros 17 deben haber sido también años muy difíciles, porque esa casa era un desastre, con 2 hermanos que eran unos hasta cierto punto asesinos, desconsiderados, insensibles, inmorales. Y Dios lo hacía olvidar, y ahora él reconoce que Dios es quien lo hace fructificar en la tierra de su aflicción. José tiene la boca llena de Dios. Se encuentra con Faraón y en apenas 4 versículos, 6 veces dice, Dios hará, Dios sabe, Dios conoce, Dios ha determinado. Y como decía este autor, F.B. Meyer, dice, cuando el corazón está lleno de Dios, la lengua está casi obligada a hablar de Él. Y todas las referencias a Él serán fáciles y naturales como las flores en mayo. Y eso es así.
Muchas veces nosotros en consejería estamos hablando con una persona y tenemos 45 minutos hablando con una persona de un problema y nunca la persona ha mencionado a Dios. Eso es una indicación, una evidencia de qué tan presente esa persona tiene a Dios en su vida, en su problema, en su circunstancia. ¿Qué tan presente tengo yo a Dios en mis circunstancias, en lo que a mí me pasa? Decíamos la semana pasada, teniendo en cuenta la providencia de Dios, si nosotros vamos a ver la vida como Dios la ve, nosotros tenemos que entender que Dios se involucra en todos los detalles de nuestra vida, los buenos y los malos. Y hay un sentido, hay un hilo conductor, hay un propósito, hay un fin al cual Dios me dirige. Y si Dios no está presente y lo que yo hago es interpretar mi vida como una serie de accidentes, de situaciones desafortunadas, yo no veo a Dios y me desespero, y me impaciento, y me lleno de ansiedad, porque a veces no lo entiendo. Pero cuando el corazón está lleno de Dios, dice que la boca está obligada, y si no la boca, la mente está obligada a pensar en Dios constantemente. Los nombres, me gustó mucho esta expresión, los nombres de sus hijos, perdón, esto lo escribí yo como un resumen, los nombres de sus hijos hablan de lo central que Dios era para José en su perspectiva. José ve a Dios detrás de los titulares de su vida. Es por eso que José puede ver el pasado sin amargura ni resentimiento. José pudo discernir los trazos de Dios en su historia a pesar de sus sufrimientos. Este autor que escribe un libro de José, precisamente, Bodhi Bochan, ¿cómo podríamos leer la historia de José y quedarnos estancados en nuestras heridas y decepciones? Dios es más grande que tu pasado. Esa persona que en tu pasado te hirió, te decepcionó, te rechazó o te criticó repetidamente, no puede hacer de ti algo que la sangre de tu Salvador, Jesús, no pueda cubrir. Esa es la realidad de nuestra vida. Y cuando vemos a un hombre como José, un hombre joven, que ha pasado, yo estoy casi seguro, por más sufrimiento del que quizás todos, la mayoría o todos nosotros hemos pasado, y puede ver hacia atrás y decir, Dios me ha hecho olvidar. Él se dejó trabajar por Dios, esperó en Dios, confió en Dios y vio a Dios en su vida de una manera presente y se dejó moldear. Ahora, ¿por qué tardó Dios tanto en exaltar a José? Eso es una pregunta, porque hemos visto diferentes cosas que han pasado y cómo José interpreta las cosas, y decíamos que este tema era de exaltado para servir, y Dios lo exaltó, sí, pero ¿por qué Dios tardó tanto en exaltar a José? Dice que el versículo 41:1 nos dice que fueron 2 años después que el copero sale. Déjenme buscar ese pasaje para mostrarle qué ocurre al final del encarcelamiento del copero, y José le pide algo al copero, pero lamentablemente no se le da como él quiere. Y ocurre lo siguiente. En el 40, al final, $40:39, no, eso está mal. Él le dice al copero, cuando salgas acuérdate de mí. Y en el 41:1 vemos lo siguiente, y aconteció que al cabo de 2 años Faraón tuvo un sueño, o sea que pasaron 2 años, el copero se olvidó de José literalmente, y pasaron 2 años, y ya yo les mencioné eso, no sé si se ve mal ahí, 2 años luego de su petición al copero y 3 en Egipto. Ahí es que José es llamado ante Faraón. Por definición, hermanos, la fe espera. Por definición, la fe espera. Yo puse ahí entre comillas al final la cuarta vigilia. ¿Recuerdan el mensaje de C.J. Mahaney, como decía que Dios es el Dios de las cuartas vigilias? Porque no viene cuando nosotros queremos muchas veces en la primera vigilia, sino en la cuarta vigilia. El Salmo 105:18 tiene 5 o 6 versículos y es la referencia, aparte de lo que Esteban dice en Hechos 7, esa es la referencia más larga de José que hay en la Biblia. El Salmo 105,
hay como 6 versículos, desde el versículo 16, 17, que habla de que José cuando llegó a la cárcel estaba encadenado. Eso no lo tiene Génesis, pero el salmista nos da un detalle, quizás producto de la tradición que circulaba entre los judíos, de que él estaba encadenado en la cárcel. O sea que no era sencilla su estadía y no sabemos si su trabajo como encargado de la cárcel implicó que se la quitaran, pero sí él estuvo un tiempo encadenado al menos en la cárcel. Pero en términos de por qué Dios tardó tanto en exaltar a José, primero la fe espera. Y si el Hijo de Dios ha de crecer en fe, debe aprender a esperar. Si el Hijo de Dios ha de crecer en fe, debe aprender a esperar. Segunda de Corintios 5:7, porque vivimos por fe y no por vista. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que le confiemos. Dios quiere que esperemos en Él, que estemos tranquilos. Salmo 146, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Confíen en mí. En múltiples ocasiones Jesús, relacionándose con sus discípulos, en las pruebas que le puso, las pruebitas que le puso, en la tormenta que se paniquearon, en diferentes situaciones, Él le decía, ¿dónde está su fe? ¿Qué pasó con su fe? ¿Por qué dudaron? Lo cual indica que el objetivo de Cristo con muchas de esas pruebas era, quiero que tu fe, que la fe de ustedes crezca, se ensanche, se fortalezca. ¿Cómo vamos a crecer en fe si siempre Dios tiene que estarse probándose a sí mismo? Tenemos que verlo. Dios, pruébame que tú estás conmigo. Dime algo, mándame un mensaje. Si el Hijo de Dios ha de crecer en fe, debe aprender a esperar. Pero además, hermanos, en la espera Dios prepara. En la espera Dios prepara. Me refiero a la formación del corazón, del alma, del intelecto para la obra que Dios nos tiene. ¿Ustedes creen que es casual que antes de llegar a administrar Egipto, José tiene que pasar por administrar la casa de Potifar y administrar la cárcel? ¿Eso es casual? No, él hizo la licenciatura donde Potifar y la maestría en la cárcel y luego se fue a ejercer su profesión en Egipto. Dios lo formó moralmente, espiritualmente y profesionalmente, en términos de las habilidades administrativas necesarias, en términos de conocimiento de la cultura egipcia. Cuando José llega donde el faraón, ya él habla el idioma. Yo iba a decir árabe, pero no sé si era árabe. El idioma. Él habla el idioma, él conoce la costumbre, él se desenvuelve como un egipcio. Dios lo preparó. No era antes, era en ese momento que él iba a ser un hombre apto para ser primer ministro de Egipto. Entonces la espera no es accidental, no es arbitraria. No es que Dios está haciéndolo sufrir. Dios está detrás de algo. En la espera, Dios ordena y orquesta circunstancias ideales para sus propósitos. Vamos a decirlo así, hay cosas que tienen que alinearse antes de que Dios se resuelva una situación. Cuando Cristo vino al mundo, dice que en el tiempo adecuado, en el tiempo perfecto, Cristo vino. No fue antes, no fue después. Y ahí podemos hablar mucho de eso, pero las circunstancias sociales y religiosas en las que Cristo vino fue un tiempo ideal para Cristo venir. Las circunstancias en las que Dios llamó a Pablo más adelante, como ciudadano romano que era, que hablaba el griego y hablaba el hebreo y se manejaba con facilidad en ambos idiomas y podía andar por todo el imperio romano, todo eso fue ideal para las misiones. Y Dios llamó a Pedro para los judíos y a Pablo para los gentiles, porque uno hablaba lo que tenía que hablar y el otro no hablaba lo que no podía. Dios ordena circunstancias ideales para sus propósitos y es así a veces que nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo, pero Dios está haciendo una preparación. Recientemente uno de mis hijos me preguntó que cuándo él va a poder manejar. Entonces,
el grande. Yo le dije, no, falta mucho tiempo. ¿Pero cuánto? ¿Cuántos años tú manejaste? Y ahí comenzamos a hablar. Yo quiero que él maneje, pero no ahora. Entonces, la dilación de Dios no es negación. Dios quiere ciertas cosas en nuestra vida, pero no ahora. Entonces tenemos que esperar. Pero su espera siempre, hermanos, siempre tiene un propósito. Siempre. Que crezca mi fe, me preparen lo que yo necesito para la próxima etapa de mi vida. Ordena y prepara las circunstancias para que se dé lo que Él quiere que se dé, no lo que yo quiero necesariamente, es lo que Él quiere. Yo estoy seguro que durante ciertos años José quizás quería volver a su casa. ¿Ustedes no creen eso? Que quizás José quería volver a su casa. Quizás en algún momento le dijeron, oye, pero tú puedes ser, nadie sabe, este es un país muy próspero, quizás te sueltan y te gana tu libertad. Aquí tú puedes prosperar. No, yo quiero volver a mi casa. Pero Dios lo fue preparando para que él estuviese a punto cuando él le fuera requerido entonces ser el primer ministro de Egipto. Pensando en José, hermanos, es trágico cuando una persona tiene éxito antes de estar listo para ello. Y a veces nosotros queremos que Dios resuelva, queremos el éxito en lo que tenemos, en lo que queremos, y quizás no es el momento, no estamos listos para ello. Tenemos que confiar en Él, que Dios nos va a exaltar, nos va a resolver, nos va a disuadir de que eso no es lo que Él quiere en su tiempo. Entonces, ¿por qué Dios esperó todo este tiempo para exaltar a José? Lo preparó, lo formó, orquestó las circunstancias ideales para que cuando él fuera primer ministro se pudiera dar todo lo que Dios quería. Dios estaba haciendo múltiples cosas. Ahora, ¿para qué Dios exalta a José? Porque yo he leído muchas interpretaciones de este versículo. De hecho, hay libros enteros escritos del calabozo al trono, algo así, cosas así. Y se hace una teología de que si tú aguantas, si tú eres fiel, Dios te va a exaltar. Amén, hermano. Aguántate ahí. Mira a José. José fue fiel, fue obediente, hizo lo que tuvo que hacer. A su debido tiempo, Dios te exaltará, hermano. Y esa teología no se deriva de este pasaje o de estos pasajes. No podemos construir una teología de que todo el que es fiel, Dios lo va a exaltar como José. El propósito de Dios para la vida de José fue particular para José. Eso fue lo que él hizo con José. Y nosotros sabemos que la exaltación de José no es por José que ocurre. No es que Dios está detrás de exaltar a José, recompensar la fidelidad de José. No es eso lo que Dios está haciendo. ¿Cuál es el propósito y qué es lo que Dios está haciendo? Bueno, nosotros sabemos que no era para exaltarlo, sino para usarlo. Dios iba a usar a José exaltado y por eso Dios lo lleva donde lo lleva. Y en Génesis 45, ya lo leímos, versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. ¿Se fijan? 41:57, y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Dios usa a José para preservar un remanente de su pueblo. Él se lo dice a sus hermanos en 45:7. Pero además de eso, en el 41, que es el capítulo que estamos viendo hoy, literalmente dice que vienen muchos a Egipto, de la tierra completa, a tomar grano de Egipto. Y hay una especie de figura aquí, porque nosotros leemos en Génesis 3:15 que Dios promete el Mesías y Dios dice que de la semilla de la mujer, Dios usará esa semilla de la mujer para herir a Satanás, a la simiente de Satanás. Y más adelante le dice a Abraham, en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En quién? En la simiente de Abraham, en una descendencia de Abraham. Nosotros sabemos que eso apunta a Cristo.
Pero nosotros sabemos que José se parece mucho, es mucho lo que de la vida de José se parece a Cristo. José es un tipo de Cristo, es una prefigura de Cristo, es un salvador de su pueblo, es por medio de quien Dios preserva a su pueblo. Y miren cómo entonces en Génesis 41:57, que es el último versículo del capítulo, dice que todos los países venían a Egipto para comprar grano a José. Dios estaba bendiciendo las naciones de la tierra por medio de un hebreo que él había preparado, tal como Cristo sería de bendición para todos, como él lo había predicho. Entonces vemos propósitos aquí mucho más trascendentes que el éxito de José. Aquí hay un plan mucho más grande detrás. Y en nuestras vidas ocurre, nosotros no vamos a ser salvadores de una nación o de la mayoría por lo menos yo no sé, porque yo no sé lo que Dios tiene para cada uno, pero nuestras vidas sí tienen un propósito más trascendente del que usualmente nosotros vemos y nos imaginamos. Entonces, ¿para qué Dios exalta a José? Para usarlo, para preservar un remanente, el remanente de Israel, del cual saldrá el Mesías, y para preservar la tierra. Dios necesitaba un hombre honesto ahí, íntegro, fiel. Imagínense ustedes, la tierra, no se nos dice las naciones que están involucradas, pero supongamos ustedes que todo el Medio Oriente está en una hambruna y Egipto es de donde emana, de donde sale toda la alimentación de todo el Medio Oriente. Dios necesita ahí un hombre que sepa hacer lo que se debe hacer, ¿correcto? Entonces Dios pone ahí en su gracia común, Dios pone ahí un hombre que puede preservar la alimentación de todo el Medio Oriente, pero lo pone ahí también para preservar a un remanente que es de donde vendrá el Mesías. Oh Dios, Dios es grande. Y de hecho José mismo no se aferró a su exaltación. José mismo no ve su exaltación como algo muy grande. Y muchos han hecho, como ya les dije, una teología de esto, de que esto es una promesa de que Dios nos va a exaltar a todos. Primero sus nombres, sus hijos, Él les puso nombres hebreos. Él no se egiptizó. Él mantuvo su identidad unida a su Dios, a las promesas de su Dios. De hecho, en Génesis 50:25, Él pide que sus huesos sean llevados a la tierra prometida. Eso para José seguía siendo Egipto, la tierra de mi aflicción, no la tierra prometida del gozo y de la plenitud que Dios nos ha prometido. No importa lo exaltado que José estaba ahí en ese momento, José decía, este no es mi lugar. Aquí no fue que Dios prometió que me llevaría. Hay una tierra más allá, a la que yo aspiro. Y hermanos, esta tierra, por grande que seamos, por mucho que acumulemos, por lejos que lleguemos, no es el lugar de nuestro reposo. No nos aferremos a estas cosas. La Biblia nos dice múltiples veces, que somos peregrinos, extranjeros en este mundo, que somos como la hierba que hoy es y mañana se seca, que estamos aquí de paso, que la muerte es algo seguro para todos, que nos espera una gloria inimaginable en la presencia de Dios. Eso es real. El hecho es que, hermanos, no importa qué tan buenas sean las condiciones en esta tierra, es Egipto. Nunca habrán suficientes cadenas de oro, lino fino, alabanza, adoración o cualquier otra cosa que satisfaga el anhelo que Dios ha puesto en nosotros. Solo su presencia en la tierra prometida satisfará a su pueblo. La historia de José nos recuerda mirar a la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A elevar nuestra mirada, a aspirar cosas legítimas aquí, pero no poner nuestra esperanza aquí. Que nuestro tesoro no esté aquí.
Aquí tenemos cosas valiosas, la familia es valiosa. Las cosas que Dios nos permite hacer para su gloria son cosas valiosas, nuestro trabajo es valioso si le damos la perspectiva correcta. Son cosas valiosas, pero no es donde debe estar el tesoro de mi corazón. Entonces, cerrando, en cuanto a este capítulo 41, y muchas ya son 4 o 5 líneas que voy a leer, pero es simplemente trayendo esto a una conclusión. Dios mueve los hilos de nuestra vida. Dios es que mueve los hilos de nuestra vida, hermanos. Dios va tejiendo un tapiz que tiene un dibujo particular, específico para mí. Y yo tengo que confiar en ese proceso, entienda o no entienda, vea o no vea, yo debo ser fiel. Como José lo fue. Se mostró fiel, confiando en Dios, sirviendo a otros, manteniendo su integridad, trabajando laboriosamente en lo que estaba en sus manos. Hermanos, el propósito de Dios es más grande que nosotros. Nos trasciende, va mucho más allá de nosotros. Nuestra vida tiene un significado y un propósito que no tiene que ver solamente con acumulación y felicidad y placer aquí, sino que va más allá. Dios tiene su tiempo y la espera es buena. Para las cosas de la vida, Dios tiene su tiempo y la espera es buena. Y pongo buena en itálica, negrita y subrayado, porque a nadie le gusta esperar. Honestamente, póngase de pie la persona que le gusta esperar. Voy a dar 1 minuto para eso. Porque si a usted le gusta esperar, venga a dar la clase. Se pone aquí y yo me siento ahí. No nos gusta esperar, para nada. Y mucho menos en las cosas que nosotros entendemos deben ocurrir en nuestra vida. Las cosas que nos deben acontecer. Las cosas que yo debo lograr. No nos gusta esperar. Pero en la Biblia, cuando vemos gente esperando, y vemos mucha gente esperando, cada vez que vemos a la gente, a de Dios esperando, vemos que Dios está haciendo algo edificante, constructivo, confrontador, santificador, fortalecedor. Y por eso digo, en todas las ocasiones donde Dios nos pone a esperar, que son muchas, la espera es buena. Al final, nuestra mirada ha de estar arriba. Entonces, cuando vemos la historia de José, José fue exaltado, sí, estamos de acuerdo. Después de mucho sufrimiento, después de mucha espera, y a él no le sabía mucho porque su mirada estaba arriba, en las cosas de Dios. El propósito de Dios para exaltarlo no era la plenitud de José, aunque él disfrutó de ciertas cosas, era un propósito trascendente. Dios usó a José para servir a su nación y a otras naciones. Y lo preparó y lo formó en el fragor del fuego, digamos, del sufrimiento. Y lo llevó a ser un hombre útil para sus propósitos. Dios lo exaltó para servir. Eso fue lo que ocurrió. Y en el caso de nosotros, Dios quiere que nosotros seamos útiles. De hecho, Pablo habla mucho de la utilidad del cristiano, pero hay un pasaje que muchos conocen que dice que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso útil, preparado para toda buena obra. Efesios 4:10 dice que nosotros hemos sido preparados, o más bien hemos sido destinados a hacer obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero a veces nuestra utilidad se ve limitada por nuestra infidelidad a Dios. Nuestra rebeldía a los propósitos de Dios.
nuestra insatisfacción o desacuerdo a la forma como Dios procede. Y entonces no somos útiles. Es mi oración que Dios nos lleve a una completa fe en Él y confianza en Él, de tal manera que nos alineemos, veamos la vida no desde nuestro punto de vista humano, terrenal, aquí abajo, sino que hay propósitos que nosotros no comprendemos y nos trascienden, pero que son eternos y hermosos, y que si dejamos a Dios trabajar, lo veremos cumplirse.